Gloria a Dios, gloria al Señor. Que la paz y la gracia estén en cada uno de vosotros, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos, ¿verdad?, a la casa de Dios. Hay muchas hermanas que no había visto y me da mucha alegría, mucho gusto en volverlas a ver, a todas y cada una, a los chiquitos también. Hermanos, les invito, ¿verdad?, que abramos nuestras sagradas escrituras en San Mateo 6, es el Padre nuestro, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Para iniciar, ¿verdad?, este servicio que es San Mateo 6, del 9 al 13. Gloria a Dios. Cuando lo tengamos podemos decir amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. También les invito, hermanos, a leer otras escrituras en Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan 1, 9. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos? Gloria al Señor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Como ahora se trata, ¿verdad?, del perdón. Gloria a Dios. Vamos a orar, amada iglesia, para que todo lo que se va a hacer en esta hermosa tarde sea agradable delante de nuestro Dios. Hermoso Espíritu Santo, en esta hermosa tarde, primeramente te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que nos has dado, Señor, de poder venir a alabar y glorificar tu nombre, porque gracias a tu misericordia, Señor, están ya los servicios, Señor, para venir a adorar y glorificar, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestras vidas, bendito Padre. Gracias, Señor, por inyectarnos de ese espíritu de amor en cada uno de nuestros corazones, para venir a alabar y glorificar tu nombre, Señor, con ese corazón dador y alegre, Señor. Gracias, bendito Padre, por la vida de cada una de mis hermanas, de sus hijos, de sus hijas, de sus jóvenes. Bendito Padre, de todos y cada uno de los que se encuentran en este lugar y los que vienen en camino, Padre Santo, que tus ángeles los escolten hasta este lugar, Señor, y que vengan, Señor, con ese corazón, Señor, con ese todo para ti, Señor, para agradarte y servirte. Te pedimos también, Señor, en esta hermosa hora, que usted adiestre esas manos, Señor, en esa guitarra, Señor, en esto que van a tocar, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. A mis hermanas, Señor, que usted afine, ¿verdad? Que usted les dé ese amor, ese gozo, Señor, en glorificar tu nombre a través de esas preciosas alabanzas, Señor. Porque usted tiene el control de todo, bendito Padre, que nunca se nos olvide, Señor. Gracias, Señor, te damos por mi hermana que va a recoger la ofrenda. También te pedimos por mi hermana, Señor, que va a traer el estudio, que usted le siga preparando, que usted le siga dando ese temor hacia Jehová de los ejércitos, porque es palabra tuya, Señor. En tus manos la ponemos, Señor, y todos y cada uno de vosotros, desde el más pequeñito hasta el más grande, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así también, hermanas, vamos a pasar a mi hermana Rosita para que nos lleve, ¿verdad?, en ese estudio sobre el perdón. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, amada iglesia, porque es la reverencia al Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Sean bienvenidas, hermanas, nuevamente.
Como dijo mi hermana Arroyo, me da mucho gusto también de ver a mis hermanas que no habían venido y hoy se dieron la oportunidad y gracias a Dios están aquí. Amén. Así como estamos de pie, vamos a aprovechar para abrir nuestra primera cita y es en Gálatas 4:9. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Amén. Tomen su lugar, amadas hermanas. Vamos a continuar con el estudio del perdón. El día de hoy es la tercera parte, amadas hermanas, y sería la última. El siguiente miércoles lo vamos a dedicar a pura dinámica. Amén. Tengamos un corazón dispuesto a entender las cosas de Dios. El primer punto que voy a tocar se llama la identidad. Yo quise incluir este punto en este tema, amadas hermanas, porque es algo muy importante y es algo que las mujeres pasamos comúnmente. Puede que también los varones, pero siento yo más que somos las mujeres que pasamos por esto porque somos más emocionales. Entonces, ¿por qué la identidad? La identidad en una definición dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Entonces dice que tu identidad es lo que te caracteriza, lo que te hace ser Mijail, lo que te hace ser Juana, Lore. Son esas cosas que nos caracterizan frente a los demás, que nos dan esa distinción, amén. Entonces, ¿a qué viene este punto? Amada hermana, la identidad se puede perder por falta del perdón. Y eso es algo muy grave que les estaré explicando más adelante, amada hermana. Dice que tú puedes perder tu identidad y la identidad es lo que les dije, lo que te caracteriza. Tú puedes perder eso, amén. Lo vamos a entender más adelante. Entonces, amada hermana, yo en esta tarde te traigo una advertencia. Es una advertencia porque es algo muy peligroso entrar en ese terreno cuando tú pierdes eso. ¿Por qué? Dice que si tú rechazas el perdón de Dios, Satanás, el padre de la mentira, puede atacar tu identidad como hija de Dios. Amén. ¿Y por qué? Porque Satanás es muy bueno recordándote tu pasado. Eso lo sabemos, de que él siempre procura estarte recordando tu pasado para que tú empieces a tropezar. Entonces, puedes empezar a tener una falta de identidad cuando tú recuerdas una niñez destruida, que tuviste malos padres, o cuando ya eras adulta, pero llevabas una vida de pecado. También cuando tuviste malas relaciones, ya sea de tu pareja o en amistad. Y Satanás en algún momento te puede recordar eso y te puede hacer perder tu identidad. Entonces, cuando vamos generando esa falsa identidad en nuestro corazón y va pasando el tiempo, surgen problemas más graves, y eso es a lo que quiero que entendamos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la identidad con el perdón? Sí, siguiente diapositiva, por favor. Amén, amén, gloria a Dios. Graves problemas. Pongan mucha atención, hermanas, porque les digo que tiene que ver la identidad, el perdón
y el pasado. Si tú llegas a perder esa identidad como hija de Dios o simplemente también como ser humano, te puedes generar problemas emocionales primeramente. Esos problemas emocionales te pueden generar ansiedad, depresión, miedo, trastornos alimenticios, entre otros como los que dije en el primer tema, que fueron Efesios 4:31, que decía que cuando tú tienes síntomas de falta de perdón empiezas a generar gritería, maledicencia, amargura, enojo, ira, entre esas. Amén. Entonces, quiero que vayamos entendiendo más, hermanas, ¿por qué? Según una encuesta, una página de encuestas religiosas, esta página dice que el 90% de posesiones demoníacas no es exactamente porque estén practicando cosas ocultas, sino porque dicen estas encuestas que estas personas era porque tenían raíces de rencor, de raíces de amargura o raíces de falta de perdón. Entonces es eso a lo que yo me refiero, pierdes tu identidad. Cuando una persona sufre ansiedad, no tiene identidad de sí misma, no tiene identidad de qué es lo que la caracteriza. Amén. Una vez yo recuerdo que fuimos me parece que fue la iglesia de la Nueva Jerusalén, donde interpretamos estas emociones. Y es que, como les comento más, hermanas, creo que las mujeres somos más frágiles en padecer esas enfermedades. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Dice que se caracteriza por una gran inquietud. ¿Usted padece una gran inquietud? A veces le vienen esos sentimientos de inquietud y no sabe ni siquiera por qué. Ello. Pues hay que tener mucho cuidado, hermana. Amén. Porque Satanás puede empezar a atacar por ahí, para quitarte tu identidad, para estar viviendo una vida insegura. Amén. Y para eso tenemos que también analizar qué es lo que está provocando eso. Hay algo que nos está quitando nuestra paz, y en la primera sesión también les comentaba que la falta de perdón también puede quitar la paz. Entonces debemos analizar de que debe de haber algo por ahí que nos está llegando a padecer ansiedad. Otro problema sería la depresión. ¿Cuántas mujeres hemos oído que pasan depresión? Y la depresión es algo muy feo, porque yo he visto varias situaciones y las mujeres se encuentran tristes todo el tiempo, lloran, se sienten solas. Y es muy común escuchar que las mujeres padecen de eso, pero ¿por qué? ¿Por qué, amadas hermanas? Estamos permitiéndole al enemigo que él destruya nuestra identidad, esas cosas que nos caracterizan. Nosotras somos frágiles, como dice la palabra de Dios, como vaso frágil. Entonces, somos muy frágiles, hermanas, y podemos caer en esas enfermedades emocionales. No debemos dejar que el enemigo nos quite esa identidad. Otra sería el miedo. ¿Cuántas de nosotras vivimos con miedo? Ya sea miedo de salir, miedo de estar en casa, miedo de las personas, miedo del futuro. ¿Cuántas de las mujeres padecen eso? También es muy común que las mujeres padezcan eso. Amén. Trastornos alimenticios, y eso aquí entra mucho, más que nada los jóvenes, las jovencitas. La bulimia, la anorexia, no tienen identidad, no saben quiénes son, no saben por qué viven. Y una razón, en primer lugar, sería que Dios no está en su corazón, que no caminan de la mano de Dios. Pero es real, son enfermedades reales y se padecen. Y creo que ninguna de nosotras estamos exentas en padecerlas. En que por algún motivo o por algún tropiezo empecemos a padecer depresión o ansiedad. Y no dejemos que el enemigo nos ataque en esa parte, amadas hermanas. Debemos de nosotras ejercitar nuestras emociones, pero basadas en la palabra de Dios. Nosotras
podemos conseguir esa fortaleza si nosotras estudiamos la palabra de Dios, si nos guiamos en la palabra de Dios, si oramos y pedimos ayuda de Dios. Amén. Entonces, por eso yo les digo, es una advertencia más, hermanas. No permita que el enemigo entre a esa parte tan frágil de nosotras que son las emociones y pueda quitar o cambiar nuestra identidad. Amén. Siguiente diapositiva. ¿Cómo puedes evitar estos problemas? ¿Cómo puedes evitar que tu identidad sea robada? Amén. En primer lugar, mírate como Dios te ve. También en la primera sesión, mi hermano Isaac dijo algo muy importante. Nosotros o el ser humano no puede ver el perdón como Dios lo ve. Nuestra visión está limitada y no podemos vernos como Dios nos ve. Y muchas veces nos hace falta eso, vernos como Dios nos ve. Y Dios nos ve con misericordia. Él siempre está dispuesto a perdonarnos y nosotras también así debemos vernos. Sí, tenemos errores. No somos perfectas, no hemos llegado a esa perfección, pero no por eso nos vamos a quedar atascadas o estancadas en algún punto y empezar a generar esas enfermedades emocionales que les acabo de comentar. Debemos de aprender a vernos como Dios nos ve y Él nos ve con misericordia. Abramos la cita que dice en Miqueas 7:18, mi hermana Juanita, ¿me la puede leer? Miqueas 7:18. Amén. Nuevamente la misericordia. Amén. Amada hermana, no quiero que olvides este primer punto. Mírate como Dios te ve y Él siempre te mira con misericordia. Amén. No permitas que esos pensamientos empiecen a destruir tu mente. El segundo punto dice, ¿cómo puedes evitar estos problemas? Pon la gracia al lado de cada pensamiento destructivo. Abramos nuestras Sagradas Escrituras en Efesios 2, 5 al 8. Mi hermana María Elena, que le dé lectura, por favor. Efesios 2, 5 al 8. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para vosotros, de los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Amén, gloria a Dios. Entonces, esto también es una parte muy importante. Cuando tienes pensamientos que no provienen de Dios, recuerda la gracia de Dios y por quién fuimos comprados. Amén.
nuevamente, mírate como Dios te ve y recuerda que Dios es el único que puede perdonarte. Es el único que puede perdonar pecados y borrar tu pasado. Amén. Abramos también nuestras Sagradas Escrituras en Hebreos 4:16. Mi hermana Margarita, que le dé lectura. Hebreos 4:16. Amén. Gracias, hermana. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Acerquémonos confiadamente a la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo puedes evitar que vengan esos pensamientos? Acércate a la gracia, acércate a la palabra de Dios. Amén. En el número 3 dice, lee diariamente las verdades de la palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia en Proverbios 35. Mi hermana Lorena, que le dé lectura, Proverbios 35. Más fuerte, hermana, no la escuché. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Amén. Dice que es un escudo, ¿no? Entonces, cuando el enemigo quiera lanzar esos dardos a tus pensamientos, a tus emociones, ¿con qué nos vamos a escudar? Con la palabra de Dios, amén. Es algo muy bonito, acércate a la palabra de Dios porque dice que es limpia, amén. Está llena de verdad y Satanás quiere hacer lo contrario, llenarte la cabeza de mentiras, que tú eres así, que tú puedes padecer esto, que tú tienes que vivir así y no. Amén. Siguiente diapositiva, por favor. Un punto que hemos estado viendo en estas 3 sesiones de estudio, perdona como Dios te ha perdonado. Y era lo que les decía al principio. Todas estas enfermedades, todos estos problemas emocionales, según ya estadísticas y encuestas, pueden ser a raíces de algo. Si hay algo, amada hermana, que desde hace años ya te está estorbando, pues hay que aprender a perdonar. Perdonar como Dios nos ha perdonado, amén. Porque podemos muchas veces traer todavía esas raíces de amargura, de enojo, de ira, de falta de perdón. Entonces todo esto nos está llevando a padecer miedo, ansiedad, depresión, entre otras cosas, amén. Entonces dice, perdona como Dios te ha perdonado. Abramos nuestras Sagradas Escrituras en Colosenses 3, 12 y 13. Mi hermana Mijail. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Esta cita ya la habíamos leído. Y yo les decía que primero teníamos que tener ciertas características para después generar el perdón, que debíamos de tener humildad, paciencia, misericordia y una parte muy importante, el soportarnos. Amén. Y después dice que ahora sí vas a poder perdonar como Cristo te perdonó, como Dios te perdonó. Amén.
En el punto número 5 dice, cada día sigue adelante. Filipenses 4:13. ¿Quién me la dice de memoria? Amén. Le voy a traer un regalo a mi hermana Arroyo. Y también abramos nuestra Biblia en 1 de Corintios 15, 9 y 10. Mi hermana Sara José, ¿le puede dar lectura, por favor? 1 de Corintios 15, 9 y 10. ¿No? Bueno, que mi hermana Arroyo le dé lectura. Dele usted lectura, hermana, porque sí creo que está muy chiquita su letra. Ajá. 9 y 10. Ujú. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Dice que cada día siga adelante. Y yo les quise poner este ejemplo. El apóstol Pablo en un momento recordó quién fue. Dice que él por un momento persiguió la iglesia de Dios. Pero después cambia su actitud. O sea, él no se quedó así de, es que no soy merecedor, es que yo ya no puedo seguir, sino por el contrario dice que la gracia siempre lo acompaña. Amén. Entonces nosotras así mismo sigamos adelante. Y cuando tengamos esos pensamientos destructivos, amadas hermanas, y quieran venir recuerdos del pasado o cosas que nos hicieron enojar mucho con alguien, pues no lo permitamos, amadas hermanas. Sigamos adelante y recordemos que la gracia está con nosotras, que nosotras vamos de la mano de Dios. Amén. Pidamos consejo a Dios en todo momento, amadas hermanas, en cualquier situación. También podemos pedir consejo de personas capacitadas. Mi hermano Jonathan en su mensaje del día viernes tocó ese punto muy importante, porque muchas veces no sabemos qué hacer, pero si vamos con personas equivocadas, nos pueden meter más rencor, más resentimiento, más odio. Debemos de acercarnos también a personas capacitadas, personas que nos puedan orientar al bien. Amén. Y en primer lugar, el consejo de Dios. No olvidemos eso. Siguiente diapositiva. Un corto mensaje sobre la misericordia, que hemos tocado esa palabra muy frecuentemente en este estudio, la misericordia. Dice que la misericordia, así de simple, solamente es compadecerse de los demás. Abramos nuestra Biblia en Miqueas 6, 6 y 8. Aquí ya está el texto. Dice la palabra de Dios: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Muy, muy definido en esta palabra de Dios. La misericordia, la palabra que hemos frecuentado en este estudio.
¿Qué pide Jehová de ti? Solamente que practiques justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante de Él. Amén, amada hermana. Ama la misericordia. ¿Qué es amar? Amar, cuando llegas a un punto de amar, es sobre todas las cosas. Ama la misericordia sobre todas las cosas, sobre el enojo, sobre tu ira. Ama la misericordia, amada hermana. Amén. 3 cosas solamente Jehová pide de ti y no las olvidemos en esta tarde. Practiquemos justicia, misericordia y humillémonos delante de Dios. Y bueno, amada hermana, creo que el tiempo se me pasó súper cortito, pero ya terminó el tema aquí. Hoy fue ya muy pequeño, pero pasemos a la conclusión de todo este tema. Ya no hice más diapositivas porque si no iban a estar súper largas, era recapitular todo. Entonces, solamente hablemos del perdón. Mi hermana Ino, ¿qué nos puede aportar sobre este estudio? Amén, gloria a Dios. Amén, gracias hermana, siempre da sus explicaciones muy bonitas mi hermana. Una palabra muy buena que acaba de mencionar mi hermana, que Dios renueva. Y yo creo que eso sí es algo que hace muy frecuente con el perdón, renueva tu pensamiento, renueva el pensamiento que tienes hacia esa persona que te está dañando o a esas personas que te dañaron ya en algún pasado. Renueva el pensamiento, Dios renueva las cosas, amén. ¿Qué más podemos decir sobre este tema? Mi hermana... Amén, gloria a Dios. Bueno, hermana, en este tema hemos aprendido que cuando tengamos esos pensamientos destructivos, estemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice el Salmo 105, que lámpara es de nuestra cabeza, ¿verdad? Tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Entonces, eso es lo que aprendí yo y aprendí. Amén, muchas gracias hermana. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces comenzaré con un breve resumen de todo lo que se vio en las 2 sesiones anteriores. En primer lugar, vimos que la definición de perdonar significa olvidar una falta, librar de una deuda o dar completamente algo. Eso significa la palabra perdonar. Los síntomas que nos pueden indicar la falta de perdón, que fue la amargura, enojo, gritería, maledicencia y malicia. Si nosotras empezamos a practicar alguna de estas cosas y a lo mejor no nos estamos empezando a dar cuenta, pero pongámosles mucha atención cuando ya se empiecen a salir fuera de control. Les repito nuevamente, la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia, la malicia. Amén. Pongamos mucha atención cuando ya no tengamos control sobre estas.
También vimos algunos beneficios y consecuencias de no perdonar, vimos beneficios físicos y espirituales. ¿Alguien que me recuerde algún beneficio físico? Un beneficio físico del perdonar. Y esto estaba médicamente comprobado. Sí, sí. Te genera felicidad, puedes tener menos enfermedades, tienes una vida más sana y más alegre. Sí. Mi hermana Lore, un beneficio espiritual que te genera el perdonar. Amén. Ahora una consecuencia del no perdonar, una consecuencia física. Mi hermana, hay una consecuencia física. Ajá. Sí, enfermedades. Por lo contrario, te puede generar enfermedades. Y les decía yo que todo esto estaba médicamente comprobado, que había estudios de que personas que no perdonaban podían sufrir enfermedades cardíacas, coronarias, de la vesícula, estrés, depresión y, por ejemplo, estas enfermedades que les acabo de mencionar el día de hoy. Mi hermana Arroyo, una consecuencia espiritual que te genera el no perdonar. Uh-huh. Está bien, hermana, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, una consecuencia espiritual era de que te apartaba de Dios, que tienes estorbo a tus oraciones, también en tus ofrendas. Debes de tener primero una reconciliación para que Dios pueda aceptar todo eso, amén. No olvidemos eso. También vimos muchos ejemplos de perdonar a nuestro prójimo. Uno de ellos, y el que a mí en lo personal me gustó mucho, fue la parábola de los dos deudores, que a mí me sorprendió la cantidad de dinero que debía el primero y la segunda cantidad que debía el segundo. No era nada, amén. Y yo no recuerdo la cita, creo que decía, ¿cuántos denarios al principio? Sí, 100 denarios. No la recuerdo, pero a mí se me quedó mucho en la mente, por eso lo quise hacer así, de los 3 millones de pesos. Y entonces recordemos eso, ¿no? De que teníamos esa deuda impagable con Dios, teníamos esa deuda de los 3 millones y Él fue muy misericordioso con cada uno de nosotros. Y por su gracia nos perdonó esa deuda y nosotras debemos perdonarlas de menores cantidad. Amén. También vimos 3 pasos para facilitar el perdón, que era hablar, sentir y confiar. Debemos de tener una buena comunicación, cómo expresarnos frente a los demás, cómo expresarnos ante un conflicto. Amén. Pensemos antes de actuar y pidamos la guía de Dios ante la resolución de algún conflicto. Es muy importante la comunicación para la reconciliación. Amén. También el sentir está ligado a la misericordia, que ya también vimos la misericordia en muchas ocasiones, amén, y lo vimos el día de hoy. Amar misericordia, debemos de sentir esa compasión hacia los demás. Y por último, confiar primeramente en Dios
de que esta situación se arreglará, de que nosotros podemos ser libres de esas deudas de no perdonar. Pongamos nuestra confianza en Dios diariamente. Amén, amadas hermanas. Y también vimos la oración de Lucas 11:2, que la leyó mi hermana el día de hoy. No olvidemos también que cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, entre esa oración incluyó el perdón. Orar diariamente, perdónanos primero a nosotros, porque sabemos que fallamos. Y posteriormente perdona a aquellos también que nos hacen daño, porque nosotras vamos a tener la capacidad de perdonar. Amén. Estoy segura de que todas ustedes vamos a empezar a tener esa capacidad para perdonar con más facilidad. Amén. Y por último vimos la identidad del día de hoy. Aquellos pensamientos destructivos que luego vienen a nuestra mente. Y nuevamente se los repito, como mujer creo que estamos en peligro más de padecer todas esas cosas, de caer en esas profundidades oscuras del enemigo y empezar a padecer esas enfermedades emocionales. No dejemos que esos pensamientos destructivos, a falta de perdón, nos quiten nuestra identidad como hijas de Dios. Amén. No permitamos que el enemigo siembre esas semillitas en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. ¿Y cómo vamos a evitarlo? Ya les dije, ¿cuántos puntos vimos? 5. No olvidemos eso. ¿Cómo vamos a poder? En primer lugar, mirarnos como Dios nos ve, con misericordia. Pensar en la gracia de Dios cuando vengan esos pensamientos. Leer diariamente y escudarnos en la palabra de Dios. Amén. El enemigo no podrá tan fácilmente sembrar todos esos pensamientos destructivos si nosotras estamos firmemente en la palabra de Dios y creemos con toda nuestra certeza, con nuestra fe, aquellas promesas de Dios. Amén. No tienen por qué venir pensamientos destructivos de tristeza o vivir con miedo. Aferrémonos mejor a la palabra de Dios. Amén. Perdona como Dios te ha perdonado y sigue cada día adelante. Aunque en ocasiones vengan a nuestros pensamientos recuerdos del pasado, recuerdos que nos hirieron, que nos lastimaron y que muchas veces dejaron cicatrices en nuestro corazón. Sigamos adelante frente a todas esas circunstancias que pasamos, sigamos adelante, amadas hermanas, no perdamos el ánimo. Y sobre todo, no perdamos esa costumbre muy importante de perdonar. No generemos raíces de amargura ni de odio, no vivamos así. Quitemos todo eso de nuestro corazón y permitamos a Dios que Él dirija todas esas situaciones, que Él nos guíe, que Él nos lleve al hablar. Amén. Y pues deseo que este tema haya sido de bendición para sus vidas. Que recordemos todos estos puntos, que lo estudiemos, que no permitamos que caigamos en relaciones malas. Amén. Nos vemos para el siguiente miércoles para las dinámicas, amadas hermanas. Las espero con mucho gusto a cada una de ustedes.